Síncope neuromediado. A pesar de los aparatosos que puedan ser, los síncopes neuromediados tienen una mortalidad prácticamente de cero. El síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo se caracteriza porque la manipulación de dicha estructural, corbata, provoca una estimulación parasimpática e inhibición simpática exageradas, que causa bradicardia e hipotensión, y así hipoperfusión cerebral y síncope. Cuando los síncopes neuromediados aparecen siempre en las mismas circunstancias, se denominan síncopes situacionales, como son el tusígeno, deglutorio, miccional, defecatorio, postejercicio. Vagal se produce por una anomalía en un reflejo autonómico que provoca de forma inapropiada una estimulación parasimpática e inhibición simpática, provocando dicho desbalance una respuesta mixta de caída en la frecuencia cardíaca y el tono vascular, provocando hipoperfusión cerebral y el síncope. Su tratamiento se encamina a evitar los desencadenantes que lo provocan: visión de sangre, dolores intensos, bipedestación prolongada, cambios bruscos de temperatura. El aumento en la ingesta hídrica y sal puede disminuir el número de episodios. Si persisten los episodios, especialmente si no hay síntomas premonitorios, se pueden ensayar fármacos: fluoxetina, fludrocortisona, alfa-adrenérgicos, beta-bloqueantes, aunque su eficacia es dudosa. Cuando durante el síncope predomina el efecto cardioinhibidor, es decir, la braquicardia, está contraindicado el uso de beta-bloqueante. En algunos casos graves y de predominio cardioinhibidor, el implante de un marcapasos puede servir para prevenir la braquicardia, aunque el componente vasomotor no se corrige, por lo que no siempre evita los síncopes, por lo que se reserva para situaciones graves. Pulso arterial. Generalidades. El pulso arterial es efecto de la contracción cíclica del corazón, de forma que cada sístole produce una oleada de sangre que penetra en las arterias y se distribuye a todo el organismo. El pulso normal tiene un ascenso rápido, por ser muy violenta la fase inicial de la eyección sistólica ventricular izquierda. Al dejar de salir sangre desde el ventrículo, comienza el descenso en la presión intraarterial. Ese descenso es más lento que el ascenso, y en consecuencia de la distribución de la sangre hacia las ramas arteriales. La parte inicial del descenso es interrumpida por una pequeña muesca incisura dícrota, provocada por el artefacto de cierre de la válvula aórtica, marcando así el inicio de la diástole. Alteraciones. El pulso hipocinético tiene una amplitud pequeña y aparece en circunstancias con un latido cardíaco atenuado por enfermedades que producen disfunción sistólica o precarga disminuida como la hipovolemia. Un pulso parvus et tardus, pequeño y tardío, es típico de la obstrucción a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo, como la estenosis aórtica o la hipertensión severa. La onda del pulso es pequeña y aplanada, y el ascenso es más lento de lo normal. Cinético es propio de circunstancias hiperdinámicas, embarazo, hipertiroidismo, con aumento de trabajo cardíaco, del volumen latido y de la amplitud del pulso. El pulso disferiens presenta dos picos durante la sístole y es propio de la insuficiencia aórtica severa, pues hay un aumento del volumen latido que produce un rebote elástico de la aorta que produce un segundo ascenso en la onda del pulso, y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva por la anomalía geométrica ventricular que produce dos etapas eyectivas durante la sístole. Un pulso bigémino aparece con un ritmo bigémino, que es la presencia de extrasistolia, un latido sí y un latido no, de forma que el latido normal produce un pulso normal y el extrasístole un pulso menor. El pulso alternante es un ritmo regular con alteración variable en la amplitud del pulso.
Aparece en situaciones con gran deterioro sistólico del miocardio, como la miocardiopatía dilatada. Tras un latido más o menos normal con onda de pulso amplia, en el siguiente latido las células necesitan tiempo para conseguir una completa recuperación mecánica, y eso dará lugar, siguiendo un latido bueno, a otro de menor amplitud. Cuando se complete la recuperación mecánica, la amplitud del pulso vuelve a aumentar. Enfermedad valvular aórtica. En la insuficiencia aórtica severa, el aumento de precarga por el volumen regurgitante desde aorta a ventrículo produce, por la ley de Frank-Starling, un pulso generalmente hipercinético, magnus, celer et altus, y con frecuencia bisferiens, con una incisura dícrota disminuida o ausente por la disminuida coaptación de los velos aórticos. Eso da lugar a una serie de signos físicos, expresión de la enorme onda del pulso arterial, que se pueden apreciar en la exploración, como el signo de Muset, la danza carotídea de Corrigan, el signo de Kinke, etc. La tensión arterial típica del paciente con insuficiencia aórtica será una sistólica aumentada por aumento del volumen latido y una diastólica disminuida por vaciarse la aorta hacia el ventrículo en diástole. Por ejemplo, 170-40 mmHg. En la estenosis aórtica severa, que suele tener un pulso parvus et tardus, suelen ser presiones disminuidas tanto la sistólica como la diastólica. Por ejemplo, 90-70 mmHg. Pulso paradójico y signo de Kussmaul. Variaciones respiratorias del pulso. Durante la inspiración, la contracción diafragmática hacia el abdomen provoca un espacio vacío en el tórax. Esta disminución de presión intratorácica hace que el aire penetre en los pulmones a través de la nariz y las vías respiratorias para llenar ese vacío. Del mismo modo, la sangre a través de las venas cavas penetra en el tórax, aumentando el retorno venoso al lado derecho del corazón. Eso provoca que el ventrículo derecho se llene más de lo normal, y por la ley de Frank-Starling, al aumentar su precarga, aumenta su fuerza de contracción. Diastólico del ventrículo derecho por este exceso de sangre, el ventrículo crece un poco hacia afuera, limitado por el pericardio, y un poco a través del septo interventricular, que se abomba hacia el ventrículo izquierdo, provocando una disminución de su volumen telediastólico. Por lo tanto, al inspirar aumentamos la precarga derecha, pero disminuimos la precarga izquierda. Y por la ley de Frank-Starling, la precarga izquierda disminuida tendrá un menor volumen latido izquierdo, y por eso una menor tensión arterial. Así es normal que cualquier persona sana disminuya la presión arterial durante la inspiración, aunque menos de 10 milímetros de mercurio. Pulso paradójico. El pulso paradójico consiste en la disminución de la presión arterial más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Así pues, es una exageración del fenómeno fisiológico de disminución de tensión arterial durante la inspiración, consecuencia del abombamiento del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo, por aumento de precarga derecha. Lógico aparece en circunstancias en las que existe dificultad al llenado del lado derecho del corazón, como puede ser el cor pulmonale, con hipertrofia del ventrículo derecho que lo hace más rígido, la embolia de pulmón masiva, en la cual al no poder vaciar bien el ventrículo derecho tras la sístole se queda muy lleno de sangre, y la sangre que venga desde aurícula derecha en el siguiente latido supone una sobrecarga. El taponamiento pericárdico, en el que el ventrículo derecho está comprimido por el líquido pericárdico que no le permite crecer hacia afuera, la pericarditis constrictiva, en la que un caparazón de calcio pericárdico rodea los ventrículos e impide su correcta diástole, etc. En todas estas circunstancias, con fallo diastólico del ventrículo derecho, lo poco que consigue aumentar de volumen durante la inspiración
lo hará bombando el septo más de lo normal hacia el lado izquierdo. Por este motivo habrá una disminución de presión arterial más marcada de lo normal, porque hay una mayor disminución de precarga izquierda. Aunque toda enfermedad con fallo diastólico del ventrículo derecho puede provocar pulso paradójico, es muy típico clínicamente del taponamiento pericárdico. Signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul es expresión del mismo fenómeno desde otro punto de vista. Consiste en el aumento del tamaño y de la ingurgitación de las venas yugulares por aumento de la presión venosa durante la inspiración. En condiciones fisiológicas, durante la inspiración, la sangre que podemos ver en la vena yugular se cuela hacia el tórax por la disminución de presión intratorácica, y ante nuestros ojos desaparece la vena yugular. Cuando hay dificultad al llenado del lado derecho del corazón, como en la pericarditis constrictiva, al inspirar, toda la sangre que viene hacia la yugular desde la cabeza para intentar entrar en el corazón no consigue hacerlo, por el fallo diastólico, y se queda a las puertas de entrar en el corazón. Así vemos cómo aumenta el volumen de la vena yugular. Signo de Kussmaul. Aunque el signo de Kussmaul se puede apreciar en cualquier enfermedad con fallo diastólico del ventrículo derecho. Es muy típico de la pericarditis constrictiva. Así, un paciente con taponamiento pericárdico suele tener pulso paradójico y no suele tener, aunque podría, signo de Kussmaul, mientras que una pericarditis constrictiva suele tener signo de Kussmaul y no suele tener, aunque podría, pulso paradójico.